número 1 de infecciones prevalentes en el primer nivel de atención. Y en este caso, en este episodio, vamos a ver influenza o gripe. La influenza o gripe es una enfermedad causada por un virus que se caracteriza por presentarse como una infección respiratoria aguda, altamente transmisible, que puede afectar a personas de todas las edades, pero puede revestir particular gravedad en las personas de 65 años y más. Es de distribución universal y afecta a la población de todos los países del mundo. La ocurrencia de la enfermedad es estacional y en ambos hemisferios ocurre habitualmente en otoño, invierno, aunque en climas tropicales puede producirse durante todo el año y a veces asociado a la estación de lluvias. Los virus de la influenza son ortomixovirus de 3 tipos antígenos, el A, B y C, y contienen en su superficie glicoproteínas denominadas hematoaglutininas H y neuroaminidasas, que son las N, las que entre otras propiedades son capaces de facilitar la replicación viral y cambiar periódicamente su secuencia de aminoácidos, lo que determina las variaciones antigénicas del virus. Hay 3 tipos de gripe estacional, la A, la B y la C, y los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de 2 proteínas de la superficie del virus, que son H y N. Entre los muchos subtipos de virus gripales A, en la actualidad están circulando en el ser humano virus de los subtipos A, que son la HN1 y la H3N2. Los casos de gripe C son mucho menos frecuentes que los de gripe A o B y es por ello que en las vacunas contra la gripe estacional solo se incluyen virus de tipos A y B. Para conocer y comprender el comportamiento del virus de la gripe en diferentes partes del mundo, basta implementar estrategias de control efectivas. La OMS estableció en 1948 una red mundial de vigilancia epidemiológica. En la actualidad, esta red está compuesta por 128 laboratorios nacionales y en Argentina los centros de referencia son el Instituto Nacional de Microbiología, que es el doctor Carlos Malbrán, en la ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, doctor Juan Jara, y el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba. La vigilancia epidemiológica del virus de la gripe es un enorme desafío por los cambios constantes del virus, su amplia diseminación y sus manifestaciones clínicas inespecíficas y de variada intensidad. Las epidemias de gripe se repiten anualmente durante el otoño y el invierno en las regiones templadas. Estas epidemias anuales causan unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250.000 a 500.000 muertes cada año. La gripe A H1N1 2009, causada por una variante de influenza virus A de origen porcino, que es el subtipo H1N1, provocó en nuestro país 10.000 casos de confirmados y más de 600 defunciones. En los países industrializados, la mayoría de las muertes asociadas a la gripe estacional ocurren en personas mayores de 65 años. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran neumonitis, neumonía bacteriana sobreagregada y descompensación de enfermedades crónicas como cardiopulmonares, cerebrovasculares y diabetes. En la pandemia de gripe A H1N1, las mayores tasas de incidencia de infección se dieron en niños, adolescentes y adultos jóvenes menores de 30 años. Una pandemia es una enfermedad de todo un pueblo, población afectada por una enfermedad infecciosa en un área geográficamente extensa que sería el mundo entero. Un brote o epidemia es una enfermedad o evento relacionado con la salud, supera o excede la frecuencia usual en una población específica y en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Una semana epidemiológica
son los padecimientos o eventos epidemiológicos que se agrupan alrededor de un periodo de tiempo determinado, que generalmente es una semana. La semana epidemiológica es un instrumento de estandarización de la variable tiempo para los fines de la vigilancia epidemiológica. La utilización de las semanas epidemiológicas permite la comparación de eventos sucedidos en determinado año o periodo dentro de un año con los de años previos, y facilita asimismo la comparación entre países, dado que se trata de una metodología adoptada oficialmente en el ámbito internacional. La mayor incidencia de casos de ETI ocurre generalmente entre las semanas epidemiológicas 26 y 28, con un segundo aumento de menor magnitud alrededor de la semana 33, como muestra el corredor endémico para ETI, que es el corredor endémico, considera la mediana de la notificación pro semana de los últimos 5 años, excluyendo los datos epidémicos. A partir de la semana 35 suele verificarse un descenso en el número de casos de forma paulatina, ubicándose en zona de seguridad desde la semana 36 hasta fines de año. La curva del año 2013 describe este comportamiento, exceptuando el segundo aumento alrededor de la semana epidemiológica 33. Bien, la tendencia es la notificación de casos manteniendo estable durante los últimos años, y el año 2009, como consecuencia de la pandemia de influenza, esto es es pre-COVID, ¿no? La pandemia de influenza A H1N1 se registró un incremento inusual de casos notificados entre las semanas 20 y 32. Los casos de ETI por semana epidemiológica, los primeros casos empezaron en la semana 22 y menguaron en la semana 31. En relación a la distribución de los agentes etiológicos durante los últimos años, incluyendo el 2009, el agente viral con mayor incidencia ha sido el virus sincicial respiratorio, y el que corresponde a más de la mitad de los casos positivos, seguidos por el conjunto de los virus influenza y luego por el virus parainfluenza. La influenza o gripe es un evento de notificación obligatoria. La influenza es altamente contagiosa desde un día antes de aparecer los síntomas hasta 7 días después de los mismos, y en la mayor parte de los casos la transmisión se produce por vía aérea, pero también puede darse por objetos contaminados, y las personas infectadas, cuando tosen, hablan o estornudan, eliminan el virus junto con las secreciones respiratorias. Estas partículas generalmente son grandes y no viajan más allá de 1 metro, pero al secarse pasan a ser pequeñas y quedan suspendidas en el aire en forma de aerosoles que pueden infectar a individuos susceptibles. El virus puede persistir horas en un ambiente frío y con poca humedad, y la transmisión predomina en ambientes cerrados como escuelas, geriátricos o lugares de trabajo en los que hay gran cantidad de personas con contacto directo. La supervivencia de virus de influenza es de 24 a 48 horas en superficies no porosas, de 8 a 12 horas en telas, tejidos o papel, y hasta 2 horas en las manos. Los niños en edad escolar suelen ser los principales responsables en la diseminación. La tasa de ataque en niños puede ir del 10 al 40%, mientras que en los adultos es hasta el 15%. Bien, comenzamos con las recomendaciones generales para evitar la transmisión. Lavarse frecuentemente las manos,
con agua y jabón, enseñar a los niños a lavarse frecuentemente las manos en la escuela y en el hogar. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo, tirar a la basura los pañuelos descartables inmediatamente después de usarlos, ventilar los ambientes y permitir la entrada del sol en casas y otros ambientes cerrados. Mantener limpios los picaportes y los objetos de uso común y no compartir cubiertos ni vasos. Bien, los grupos de riesgo. Las epidemias anuales de gripe pueden afectar gravemente a todos los grupos de edad, pero quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones son los niños menores de 2 años, personas mayores de 65 años, embarazadas y personas de todas las edades con determinadas afecciones tales como puérperas dentro de las 2 semanas posteriores al parto, obesos mórbidos, en adultos sería más de 40, pacientes oncohematológicos y trasplantados, inmunodepresión, que son los VIH positivos, enfermedades oncológicas, medicación inmunosupresora, enfermedades crónicas cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares crónicas, como asma, EPOC, insuficiencia renal crónica, enfermedades metabólicas, por ejemplo, la diabetes, enfermedades crónicas hepáticas, afecciones neuromusculares y trastornos cognitivos, y niños que reciben tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico. El diagnóstico de influenza o gripe y las manifestaciones clínicas. La forma de presentación es difícil de diferenciar de los cuadros respiratorios producidos por otros virus, como el virus sincicial respiratorio y el virus parainfluenza. Luego de un periodo de incubación de 2 a 5 días, la influenza puede presentarse como una enfermedad asintomática en el 50% de las personas infectadas, o puede presentar una amplia variedad de síntomas con la posibilidad de originar cuadros graves que incluso pueden ocasionar la muerte. La influenza se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, mayor o igual a 38 grados centígrados, tos que suele ser intensa y no productiva, dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, e intenso malestar y abundante secreción nasal. El cuadro clásico de influenza no complicada se caracteriza por la aparición de súbita de síntomas constitucionales y respiratorios, que son fiebre de comienzo repentino, mayor o igual a 38 grados centígrados, acompañada de tos, cefalea, congestión nasal, odinofagia, malestar general, mialgias, pérdida del apetito. A veces puede acompañarse de otros síntomas como ronquera, congestión ocular con lágrimas, dolor retroesternal al toser y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, sobre todo en los niños. El cuadro de influenza complicada o grave es aquel que requiere ingreso hospitalario y que se acompaña de síntomas y signos de infección respiratoria baja como hipoxemia, taquipnea, disnea, infiltrados pulmonares y la participación del sistema nervioso central con alteración de la conciencia, encefalitis o una exacerbación importante de las enfermedades crónicas subyacentes como asma, insuficiencia cardíaca, hepática, pulmonar o renal o diabetes mellitus. Bien, otros síntomas son casos sospechosos, hay un flujograma de manejo. Bien, voy a buscarlo. Bien, aquí encontramos el anexo 4
al final del libro, donde el anexo 4 dice flujograma de manejo de casos sospechosos de enfermedad tipo influenza. Tenemos diagnóstico y manejo de casos. El diagnóstico presuntivo el presuntivo es cuando hay una presentación súbita de fiebre de 38 grados y tos u odinofagia en ausencia de otro diagnóstico, acompañado de astenia, mialgias o postración, náuseas o vómitos, rinorrea, conjuntivitis, adenopatía o diarrea. Y el diagnóstico confirmatorio es un diagnóstico virológico con vigilancia centinela y el nexo epidemiológico. Evaluar los signos de gravedad. Signos de gravedad son disnea o dificultad respiratoria, hipoxemia, menos del 96% por oximetría de pulso, en embarazadas menor a 95 grados, compromiso del estado de conciencia, deshidratación, empeoramiento progresivo de síntomas respiratorios, alteraciones de signos vitales como hipotensión arterial, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, radiografía de tórax normal, descompensación de la comorbilidad y auscultación patológica con crepitantes. Bien, ahora ante estos signos de gravedad dividimos a los pacientes en dos grupos, los que no tienen signos de gravedad y los que tienen uno o más signos de gravedad. Empezamos con los pacientes que no tienen signos de gravedad. Bien, ETI de tratamiento en domicilio. Las medidas generales son un aislamiento preventivo, reposo y el tratamiento antiviral en pacientes de riesgo y pautas de alarma generales y seguimiento más estrecho en pacientes con riesgo social, ancianos que viven solos, que tienen patologías que abusan del alcohol o las drogas o que son psiquiátricos. Internación en el último año también es de seguimiento estrecho y las condiciones de riesgo en el lugar donde habita. Citar siempre a estos pacientes a las 48 o 72 horas para control. Hay que dar información sobre la enfermedad y los signos de alarma, notificar el caso. Ahora pasamos a los pacientes que tienen uno o más signos de gravedad. Bien, acá el tratamiento es en internación, es una infección respiratoria aguda grave y hay que tomar una muestra para diagnóstico virológico según recomendaciones, tratamiento antiviral, hay que tomar precauciones de bioseguridad, hay que hacer un aislamiento respiratorio, hay que hacer un tratamiento de los órganos comprometidos, tratamiento de comorbilidades, oxigenoterapia y hay que notificar al caso al Centro de Epidemiología de la provincia o de la nación. Las indicaciones para la referencia al hospital es ir con oxígeno, con hidratación parenteral, tomar precauciones de bioseguridad y hacer antibiótico intravenoso y antiviral según las recomendaciones. Las pautas de alarma para la consulta inmediata a la guardia, sea la hora que sea, son fiebre persistente por más de 3 días, dificultad para respirar, tos persistente, aumento de la dificultad para respirar o disnea, trastorno de la conciencia, letargia, somnolencia, intolerancia a líquidos, alteración del esputo, dolor torácico y deshidratación son pautas de alarma. Bien, esto es el anexo 4, que está al final, que no está al principio. Bien. Otros síntomas son la ronquera, la congestión ocular con lágrimas, el dolor retroesternal al toser y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea. La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en el plazo de una semana, pudiendo extenderse por más tiempo el malestar general.
Bien, el diagnóstico se realiza ante la presencia de las siguientes condiciones clínicas. La influenza se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta mayor o igual a 38 grados, una tos que suele ser intensa y no productiva, dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, intenso malestar, abundante secreción nasal y otros síntomas que son la ronquera, congestión ocular con lágrimas, dolor retroesternal al toser y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Las pruebas de diagnóstico tienen poca utilidad para el manejo clínico de los pacientes, fundamentalmente por la demora en obtener el resultado. No es necesario confirmar el diagnóstico por métodos de laboratorio en los pacientes sospechosos de esta enfermedad, que son detectados habitualmente en los servicios de salud del primer nivel de atención, excepto que dichos servicios formen parte de una red de vigilancia de influenza, en cuyo caso estarán especialmente provistos de los materiales e insumos para realizar la toma de la muestra. Algunos estudios son de gran valor para la vigilancia epidemiológica y para la vigilancia de la aparición de resistencias o de cambios en la virulencia, que son la base para la toma de medidas de salud pública. Los métodos de diagnóstico de laboratorio son el aislamiento del virus influenza en muestras de secreciones respiratorias tales como esputo, aspirado nasofaringeo o hisopado nasofaringeo y en pacientes intubados a través del aspirado endotraqueal o lavado bronquioalveolar. Bien, la detección de antígenos o del genoma viral también en muestras de secreciones respiratorias. Después tenemos las inmunofluorescencia, que es un método virológico rápido que puede distinguir entre influenza A y influenza B. La influenza o gripe es un evento de notificación obligatoria. Hay que ver de nuevo el anexo 3. El anexo 3, intensivo y o que requieran, el anexo 3. El anexo 3 dice, infecciones respiratorias virales ambulatorias o internados. Se deben obtener muestras para vigilancia epidemiológica de virus respiratorios en los siguientes casos. Todos los pacientes menores de 2 años internados por insuficiencia respiratoria aguda en sala común, unidades de cuidados intermedios o intensivos, excluye casos de internación abreviada o prehospitalización. A estos pacientes se les realizará panel respiratorio por inmunofluorescencia y si resultados negativos se estudiarán para influenza A y B por PCR. Todos los pacientes de cualquier edad internados por insuficiencia respiratoria aguda en unidades de cuidados intensivos y o que requieran asistencia respiratoria mecánica, a estos pacientes se les debe realizar panel respiratorio por inmunofluorescencia y si resultasen negativos se estudiarán para influenza A y B por PCR. Al 10% de los alumnos internados por insuficiencia respiratoria aguda en sala común con menos de 72 horas de evolución se les realizará panel respiratorio por inmunofluorescencia. Los negativos por inmunofluorescencia con más de 72 horas de evolución se estudiarán por PCR para influenza A y B. Pacientes ambulatorios seleccionados en la estrategia de unidades centinelas de ETI, pacientes internados seleccionados en la
la estrategia de unidades centinelas por insuficiencia respiratoria aguda grave, y a término de esta semana epidemiológica, todo laboratorio que realice diagnóstico de virus respiratorios notificará a través de la modalidad agrupada Sibila, que es la notificación agrupada, al grupo de eventos e infecciones respiratorias virales, los casos estudiados y positivos por grupo de edad. Las categorías, la notificación agrupada numérica son las siguientes. Bueno, tenemos acá el 1.1, 1.2 y bueno, de acuerdo a cada código va un nombre distinto de diagnóstico de virus. Todos los pacientes en los que se haya detectado virus influenza en todos los tipos y subtipos deben notificarse en forma nominal/individual ante la obtención del resultado positivo en el grupo infecciones respiratorias agudas virales. Después tenemos infecciones respiratorias bacterianas. El término de cada semana epidemiológica, todo laboratorio que realice diagnóstico bacteriológico de muestras respiratorias notificará a través de la modalidad agrupada Sibila al grupo de eventos de infecciones respiratorias bacterianas los casos estudiados y positivos por grupo de edad. Bien, eso ya no sería tanto la notificación de casos de influenza. Bien, eso es el anexo 3. Volvemos a que las estrategias de abordaje con los signos de gravedad. Bien, vamos a hacer un corte. Hasta aquí llegamos, creo que es bastante información y en el próximo episodio continuamos con las estrategias de abordaje y los signos de gravedad de influenza. Muchas gracias.